Buen día, Buenos días, Lisa. buen día, estimados, estimadas participantes, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido hoy día? Preocupada. Eh, lo- bueno, sí, ¿verdad? Se acerca un poquito más, pero también, ¿no? Eh, en mi opinión, se está aprovechando, ¿no? Las preguntas que ustedes tienen, las dudas que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, hace también de ir viendo cómo están ustedes en su avance. No se olviden de las estrategias socioafectivas a la hora de su examen, ¿no? Eso les va a ayudar bastante a poder controlar el tema del estrés. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase, ¿no? Para que vayamos avanzando. Y vamos a aprovechar a hacer la retroalimentación, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que nosotros hemos avanzado el día de ayer? Me gustaría que una persona pueda decir así un resumen, ¿ya? De mañana, ayer hemos avanzado tal, los puntos, así para que vayamos bien. Voy a nombrar a alguien de aquí del grupo. A ver, ¿quién es Harold Salinas? Preséntese, puede decir qué es lo que hemos avanzado. Estuvo en la clase. Hola, Harold. Buen día. ¿Se encuentra Harold? Hola, Harold. Jessica, ¿se encuentra Jessica? A ver, vayamos por Juliane. De manera voluntaria, ¿alguien quiere decir así en rasgos grandes qué es lo que hemos hablado el día de ayer? Sobre Sobre el el lenguaje de la lenguaje de la ciencia, Lisa. ciencia. Muchas gracias, Kevin. ¿Ya? Y él, ok, hemos hablado sobre el lenguaje de la ciencia. ¿Y qué les ha llamado la atención? Porque hemos hablado de comunicación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les ha llamado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica del lenguaje científico? Que ¿Alguien se como acuerda? ciencia se controla este, el poder social, el económico, político, eh, por los conocimientos más específicos que se dan. Ya, bien. Eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Hemos empezado la unidad número 7. Bueno, hemos hecho una retroalimentación de la anterior unidad, hemos culminado esa y hemos iniciado lo que es la unidad número 7, ¿verdad? Y que es la última unidad. Así que hoy vamos a aprovechar en lo posible de concluir. Para si no concluimos, igual tenemos el día de mañana y hacemos un reforzamiento de eso y más las preguntas que al finalizar de la clase, ¿no? Ustedes me dan algunos apuntes para que yo vaya tomando. Entre el día viernes y el día miércoles ya estaríamos culminando todo, ¿verdad? Ya ustedes luego se preparan ya para su prueba. Bien, avancemos entonces, ¿ya? Mm, Denme un minuto, por favor, para que yo pueda hacerles la presentación y vamos a ir avanzando. Vamos a repasar algo, pero en su mayoría ya necesito hacer el avance.
Ok. ¿Me avisan si ven la presentación? Sí, se ve. Ya, ok. A ver, voy a ponerlo en el plano de presentación para que esté grande y lo puedan observar. A ver, ay, ok. ¿Se ve así, grande así? Sí, Ya, muy bien. Avancemos entonces, ¿ya? Estamos en la unidad número 7 y estamos hablando del tema el lenguaje de la ciencia. Y les decía el día de ayer, es necesario poder saber qué es ciencia, ¿no? Y qué es comunicación, porque el lenguaje se da a través de la comunicación. Y además que vamos a hablar sobre la comunicación científica, ¿ya? Entonces hemos ido desmenuzando estas dos palabras para poder entender y comprender. Y hemos hablado también sobre esta frase que me parece muy importante. Dice, ¿cómo comunicar descubrimientos para que el mundo los entienda? A través de un lenguaje de ciencia, ¿verdad? Y luego hemos ido viendo qué es la comunicación y sus elementos. Este tema ustedes ya lo han llevado ya en clases, tal vez en alguna oportunidad, pues en su clase de colegio, ¿verdad? En su mayoría. Pero no está en el texto, por si acaso, guía, sino más bien es para poder entender bien, entender, ya, porque de aquí para adelante vamos a hablar sobre lo que son eh, artículos científicos, ¿ya? Entonces veamos, ¿ya? ¿Qué es comunicación? El día de ayer pregunté y me indicaban de que la comunicación es el diálogo, ¿verdad? Y se da por la parte oral, pero también puede ser escrito a través de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje a otra para compartir ideas, sentimientos, conocimiento o información. Ese es el concepto de comunicación. Claro que ustedes van a encontrar muchos otros conceptos, ¿no? Pero esta es una referencia. Y dentro de este proceso de comunicación existen elementos de la comunicación, ¿no? Y ahí yo les había compartido un mapa conceptual para hacerles recuerdo con el tema anterior y que de seguramente muchos de ustedes manejan este mapa conceptual. Me pareció bonito, así que aprovechemos, ¿no? Dice, elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje. El emisor es el que envía o emite el mensaje. En este momento yo soy el emisor y ustedes son los receptores. El receptor es quien recibe el mensaje, ¿verdad? Cuando yo les hago la pregunta y ustedes me responden, ustedes se convierten en emisor y yo en receptor. Bien, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Entre ellos también está el canal, que es el medio por donde se envía el mensaje. ¿Ya? En este caso tenemos un canal, ¿no? Virtual, el inicio, ¿verdad? Que nos ayuda a poder comunicar. Y bueno, el código, ¿no? El código puede ser oral o escrito, ¿no? En este caso, en este mismo momento, estamos con dos códigos. El oral, porque estoy hablando, ustedes a veces me responden, y el escrito, que podemos verlo en la gráfica que está en la pantalla. Y el mensaje es lo que se comunica, ¿verdad? Que es la parte más importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy comunicando? En este momento, quiero hablarles y quiero que me entiendan sobre lo que es el lenguaje de la ciencia.
para eso estoy hablando sobre comunicación, porque el lenguaje está dentro de la comunicación. Entonces, tanto el aprendizaje como la comunicación son procesos, ¿ya? Los procesos tienen que ver con un espacio, ¿no? Con unos pasos que pasa en nuestro cotidiano, ¿verdad? Bien, ¿qué más hemos visto ayer? Hemos hablado sobre el lenguaje de la ciencia, ya como tema, ¿verdad? Pero no hemos quedado hasta como que en el primer concepto nada más. Y me quedo ahí, ¿por qué? Porque necesito que sepan bien qué es comunicación, qué es ciencia, para que luego podamos hablar un poco más fluido, ¿ya? Aquí hemos hablado qué es ciencia, y sigo con el mapa de este concepto también, y aprovechando esto, digo, la ciencia, ¿qué es? La ciencia es un conocimiento, ¿ya? Este conocimiento pasa por procesos rigurosos, como que sea verificable, que sea sistemático, que sea racional, objetivo, no subjetivo, ¿ya? Y comunicable por los seres humanos. ¿Quién hace la ciencia? Pues el ser humano, ¿verdad? A través de su conocimiento. Y este conocimiento, pues hablábamos del conocimiento empírico y el conocimiento científico, diferente. El conocimiento científico es algo que nosotros lo construimos a partir de, de algo que se puede verificar, algo que va a seguir secuencias y obviamente de la racionalidad. A diferencia del conocimiento empírico que es pragmático, ¿verdad? La ciencia, aquí hablábamos, controla el poder político, social, económico, ¿verdad? Porque sí, es un conocimiento pues que tiene mucho poder. Ya dijimos que la información tiene poder, pero la ciencia más aún, ¿verdad? El hecho de que ya el ser humano sepa describir las letras, los símbolos, ¿verdad? Y además construir ciencia o hacer ciencia, ya es parte de un poder, ¿ya? La ciencia permite la elaboración conceptual del mundo, ¿no? A través de la ciencia nosotros podemos, eh, nos permite conocer. A través de la ciencia también se crea la tecnología, ciencia es teoría. La tecnología ya es algo concreto. Por ejemplo, el celular, parte de una tecnología. Pero ha habido ciencia, conocimiento detrás de ese producto, ¿verdad? Bueno, y bueno, remodela, dice, ¿no? La naturaleza, el ambiente, la naturaleza a un ambiente. Eso en cuanto al concepto de ciencia. Luego, esta parte es parte ya de su texto guía, ya, que nos pregunta qué es comunicación científica. Entonces, ¿qué es una comunicación científica? En su concepto, es un tipo especial de comunicación que se utiliza para difundir, fíjense la palabra difundir, o sea, este conocimiento, ya, la ciencia, que es comunicación científica, es un tipo especial de comunicación que utiliza para difundir conocimientos científicos. Cuando hablamos de comunicación nos referimos a que va a difundir, ¿verdad? Conocimientos científicos resultado de investigaciones, descubrimientos de manera clara, objetiva y verificable. Esa información, la comunicación científica solo hace la difusión. ¿La difusión de qué? De los conocimientos científicos. ¿Y qué son los conocimientos científicos? Veamos, aprovechemos este esquema que lo he realizado. Los ejemplos, dice, ¿no? Están los artículos científicos, la tesis, la monografía, los informes de investigación, las ponencias, las revistas científicas, todo esto. Lo que hace la comunicación científica es difundir.
¿verdad? Muchas de las revistas científicas, por ejemplo, están realizadas a través de, ¿ya? De la comunicación científica. Esta revista. ¿Cuál es la finalidad de la comunicación científica? Compartir nuevos conocimientos, ¿no? Difundir a la sociedad, validar las investigaciones, difundir avances científicos a la comunidad académica y a la sociedad. La comunidad académica se refiere a todo lo que es colegio, ¿verdad? Todo lo que es universidades, educación primaria, secundaria, superior, ¿verdad? Y todo este ámbito académico que estamos actualmente viviendo, ¿verdad? Las características principales de la comunicación científica es que usan lenguaje formal y preciso. Utiliza un lenguaje formal y preciso. Se basa en datos y evidencias y métodos científicos. Evita opiniones personales y sin fundamento. O sea, tiene un formato de palabras técnicas, ¿verdad? No va a utilizar eh, su propia opinión subjetiva el autor. Cuando hacemos monografía, ¿no es cierto? Siempre buscamos palabras técnicas, palabras que se entiendan, se comprendan, ¿verdad? Sigue normas y estructuras específicas. Sí, hay formatos para poder hacer artículos científicos, hay estructuras para poder hacer tesis, monografías, informes, revistas científicas y otras. Diferencia entre comunicación y comunicación científica. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación puede ser informal, ¿verdad? Cuando uno habla, la vida cotidiana que siempre tenemos, ¿verdad? En casa, en el colegio, con las amistades. La comunicación científica es netamente formal, ¿verdad? Se da en lugares académicos, ¿verdad? Claro, uno lo puede escuchar de esa manera, pero también puede leer, ¿verdad? Un texto que tenga mucha comunicación científica, e información científica, lo puedo leer solo, pero sí su característica es más formal. Lo estudio, lo leo para poder hacer tal vez algún trabajo, o simplemente investigar, o saber, yo qué sé, de algún medicamento, ¿no? Que hablábamos como ejemplo, ¿no? Comunicación se usa en la vida diaria, comunicación científica se usa en el ámbito académico, comunicación expresa ideas u opiniones, y comunicación científica presenta conocimientos comprobados. Fíjense en esta tercera parte de la línea. La comunicación, expresamos opiniones, ideas, ¿no? Pero la comunicación científica, ¿qué expresa o qué muestra o qué presenta? Conocimientos comprobados, ¿no? O sea, ciencia. La comunicación es la que conocemos de persona a persona, pues utiliza un lenguaje común, coloquial, ¿verdad? La comunicación científica, como hablamos anteriormente, debe tener un lenguaje técnico y preciso, ¿verdad? Eso es lo que debe de tener. Aquí, este cuadro ya es un cuadro comparativo, ¿verdad? Para poder imaginar y tener mayor claridad, ¿no? ¿Qué es? Estamos hablando de comunicación científica, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando. ¿Para qué nos sirve la comunicación o qué intenta hacer la comunicación científica? Difundir, ¿no? Difundir materiales, artículos científicos, ¿no? Entonces, eso. Bien, hasta, hasta aquí hemos avanzado el día de ayer, ¿ya? Eh, para las personas que no han ingresado o que tal vez se están olvidando, les he hecho el recordatorio, ¿ya? Y ahora vamos a avanzar del texto como que es, creo que no hemos pasado ni la primera página, pero se los he puesto tal cual está para que ustedes puedan hacer la comparación también, ¿ya? Con ese objetivo, ¿no? No he aumentado nada porque me interesa que ustedes hagan esa relación. De aquí atrás
¿verdad? Yo sí he ido desmenuzando para que se entiendan los conceptos, ¿no? Pero de aquí adelante ya veamos tal cual está el texto y esto les va a ayudar también a poder, ¿ya? Para las personas que han leído, genial, felicidades, ¿ya? Seguramente tienen algunas ideas, algunas dudas, así que vamos a ir charlando con vosotros. Y para las que no han leído, pues leámoslo juntos, ¿verdad? Bien, a ver, voy a leer el primer recuadro que dice. Responde a la pregunta, ¿qué es la comunicación científica? Y se van a dar cuenta que es todo lo que habíamos explicado y entendido, pero hagámoslo. La ciencia no existe hasta que se comunica. Por eso que la comunicación científica es importante. Uno no puede estar en su laboratorio, por decir, digamos, ¿no? O en su cuarto cerrado y haciendo. Tiene que comunicarse para que tenga ese impacto social, ese cambio estructural en la comunidad. Porque siempre un trabajo científico tiene que tener un aporte, ¿verdad? ¿De dónde está basado? De la misma sociedad, de la misma necesidad. ¿Sí? Por eso que la comunicación científica es tan importante porque va a informar sobre la ciencia, ¿ya? La comunicación científica es el proceso mediante el cual los investigadores dan a conocer sus hallazgos a la comunidad académica y a la sociedad, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando. La tesis, la monografía, ¿no? Y todos esos datos científicos, ¿no? Y debe ser, pues es hecho para la sociedad y tiene que ser también difundido, ¿ya? Dice ahí, ¿no? No es una simple charla, es un intercambio preciso, riguroso y objetivo de conocimientos validados. Aquí la palabra validado es importante. Yo puedo escribir algo, pero ¿cómo voy a validar? ¿Ya? Entonces, para validar, para que valga eso, tiene que pasar por esto. Tiene que ser riguroso, objetivo, ¿no? Y obviamente, ¿no? Mi material, mi producto, yo lo puedo poner a la sociedad y puedo pensar, puedo rescatar la opinión. Cuando uno hace una monografía o una tesis en este caso, ¿no? Ya nos están exigiendo que hagamos un diseño más riguroso, ¿no? Y que tenga conexión con la sociedad, que sirva a la sociedad, ¿ya? Bien, ese cuadro ya lo hemos ido explicando ya con las anteriores presentaciones, ¿verdad? Generalmente dice casi lo mismo, ahí, haciendo la comparación anterior. Ahora, hay algunos ejemplos acá del mismo texto que los he puesto ahí tal cual, para que podamos entenderlo, dice, ¿no? Ejemplo didáctico, ¿ya? Ustedes saben que el texto guía siempre tiene, ¿no? Su teoría y luego tiene su ejemplo didáctico, es más, luego tiene práctica, ¿no? Eso es para poder enriquecer. Entonces, el ejemplo didáctico, ¿no? De un rumor versus el informe. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre un rumor y el informe, ¿ya? Y ahí está el dato, ¿no? Imaginas que descubres que el café ayuda a estudiar mejor, ¿ya? Vamos a imaginarnos, ¿no? Wow, el café ayuda a estudiar mejor. Una comunicación cotidiana puede ser así. Le dices a tu amigo, oye, tomate un café, creo que te pone las pilas. Ese mensaje que le está dando al amigo es subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que ha pasado, o sea, que es una idea personal, digamos, ¿no? Oye, tómate un café, amigo, creo que te pone las pilas, ¿no? Es algo sin pruebas verídicas, ¿verdad? Es una comunicación, un diálogo coloquial de todos los días, que muchas veces conversamos, ¿no? Y le decimos, hola amigo, ¿cómo estás? Mira, vamos a tomarnos un café, ¿no? Y seguramente nos va a poner las pilas. Entonces, eso simplemente es una comunicación netamente social. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora de una comunicación científica? ¿No? ¿Qué es la comunicación científica? Acá el ejemplo es lindo, igual acá. Dice, escribes un informe, ¿ya? Un informe. Fíjate que no es
no es así una comunicación a la ligera. Si no escribes un informe, y obviamente ya estamos en el plano formal, ¿verdad? Y dice, el consumo del 50 mg de cafeína aumentó la retención de datos de un 20% en una muestra de 50 estudiantes durante 2 horas, ¿no? Y ese dato que tú estás escribiendo, perdón, seguramente lo has buscado, ¿no? Lo has analizado, ¿no? Y ese dato, fíjense que es objetivo, no es un comentario. Cuando yo digo objetivo, subjetivo, subjetivo es que algo parte de mí, de mi intuición, pero esto es algo objetivo que seguramente lo has sacado de algún texto científico, ¿no? De una investigación, lo has pegado ahí, lo has colocado, ¿verdad? Obviamente que después de ese, te parece que es una cita bibliográfica, después de eso vas a poner tú, vas a emitir tu resumen, lo que tú piensas sobre eso. Y obviamente lo tenés que hacer también con palabras técnicas, ¿verdad? De uso científico. ¿Qué más? Y obviamente, ¿no? Esa frasecita que está entre comillas, que dice el consumo de cafeína aumentó la retención de datos al 20% de una muestra de 50. Fíjense que es parte de una investigación que alguien ha realizado. Y es una conclusión, ¿no? Y seguramente ha utilizado un método, ¿no? Un método científico para poder decir eso. ¿Se entiende? Sí, me hizo recuerdo de algo. Así. Qué bueno. Recordé, recordé que una vez encontré un amigo en un hospital Ya. y él iba a una consulta, ¿no? Médica. Este, y él me fue hablando de sus dolores, me dijo que tenía dolores en las articulaciones. En ese tiempo yo no sabía de articulaciones. Ujú, O claro, pasa uno, pero lo tienen palabras comunes, ¿no? No ujú, más científicas, como él me dijo, articulaciones, y me empezó a hablar sobre cuestiones de su salud y todo eso, pero con unas palabras más científicas, como se dice. ujú. Y yo me quedé admirada, ¿no? Más sorprendida en su forma de hablar de él. Entonces, más, como está explicando aquí usted el tema. Correcto. Sí, sí, mi estimada Elba, es así, ¿verdad? Claro, en el ejemplo que usted coloca, cuando uno ya está enfermito, digamos, ¿no? Uno pues hasta investiga, ¿no? Investiga hasta de qué se va a ir uno si tiene eso. Hace, empieza a buscar, obviamente, ¿no? Empieza a buscar artículos científicos, a ver qué dice, ¿no? Empieza a escuchar al médico, qué es lo que me está diciendo el médico, contrasta lo que dice el médico con otros médicos, y bueno. Y una comunicación cotidiana, siguiendo ese ejemplo del amigo de la participante Elba, una comunicación cotidiana puede ser, las articulaciones me duelen, yo puedo decir, me duele la tábana o la rodilla, Sí, ya eso estoy mismo, crocante. y se escucha mucho mejor, digamos, se escucha mejor de la forma que él lo dijo a lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, decir, me duele la rodilla, me duele la taba, o me duele, a ver qué le podemos colocar. Ya estoy crocante, ¿verdad? Ya me suena todo, estoy bien crocante, a veces uno dice entre chistes, ¿no? Pero sufriéndole. Ese es un lenguaje coloquial, ¿no? Una comunicación cotidiana. Y mientras la comunicación científica, pues ya, ¿no? Tiene este formalismo, ¿no? Utiliza estas palabras técnicas, ¿no? Basadas en la ciencia, ¿no? Para que se pueda, pues, ya eso también uno lo va aprendiendo, ¿no? Ya lo va aprendiendo. El ejemplo claro es cuando uno está enfermito, empieza a buscar y uno dice, no, tal, tal, mira, yo utilicé tal, mira, esto sirve para esto, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando para que avancen, ¿no? Características del texto científico, ¿ya? ¿Cuál es la característica del texto científico? ¿Ya? De las escrituras científicas, ¿cierto? Cuando yo les hablo de texto científico, imagínense también de la monografía que ustedes han hecho.
ya, de los ensayos que ustedes han hecho, o tal vez de alguna tesina que alguien ha hecho, ya. Todo eso que ustedes han hecho, tal vez monografía, ya tiene una característica, ¿no? De eso estamos hablando. Una característica sería que tiene que tener claridad, ¿no? Se debe entender sin ambigüedades. Tiene que tener una terminología exacta, ¿ya? Es más, cuando uno lee, ¿ya? Sí, no hay esas ambigüedades, ¿no? Tiene que ser una terminología exacta. Tiene que tener mucha precisión, ¿ya? Una precisión, usar el término exacto, ¿ya? Así bien preciso. Por ejemplo, no voy a decir dicho, ¿verdad? Dicho, sino puedo decir insecto o artrópodo, ¿verdad? Ese ejemplo que han colocado aquí. Entonces, fíjense ahí, ¿no? Esa precisión que hay que dar. Hay que hablar con palabras técnicas, ¿verdad? No puedo decir bicho, pero puedo decir insecto, ¿no? Que es lo que estábamos hablando con él. Otra característica importante, ¿no? Que debe ser objetivo o la objetividad. Los hechos importan más que las opiniones del autor. Se evitan frases como tristemente o afortunadamente, ¿verdad? ¿Por qué tristemente y afortunadamente? ¿Por qué? Porque son muy subjetivos esas palabras, ¿verdad? Es mucho de la opinión. No, más bien tienen que ser bien objetivos, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo esas características también en los ejemplos. ¿Qué más debe tener un texto científico? Debe tener verificabilidad, ¿ya? Todo lo que dice debe poder comprobarse, que sea verificable, ¿ya? O sea, si alguien dijo que el café estimula, digamos, ¿no? El aprendizaje, tiene que comprobarse esto con estudios, con ensayos, ¿verdad? Y seguramente hay, ¿no? Claro que es estimulante por la cafeína, ¿no? Depende mucho también. Nos podemos complicar para algunas personas, ¿no? Que estamos mal del corazón, ¿no? Bueno, ya ese es otro tema. Pero lo que aquí quiero que me entiendan es que las características de un texto científico tiene que tener claridad, precisión, objetividad, verificabilidad y universalidad. ¿Ya? Entonces, la universalidad debe poder ser entendido por la comunidad científica internacional. ¿Qué significa eso, no? Que lo que yo estoy colocando, ¿ya? Debe ser entendido por todos, por todas. Así hablemos inglés, francés, portugués, otro, chino, mandarín. Eso se tiene que entender por todos. Tiene que ser aplicado a todos, ¿ya? Uso de tecnicismos estandarizados, ¿no? Ahí está. Bien. No nos olvidemos entonces, ¿ya? De las características del texto científico. Si quieren, utilicen aquí una estrategia. Eh, Hay una estrategia muy, muy bonita, que es los acrósticos que decía, ¿no? Es colocar solamente la C, me recuerda claridad, la P a precisión, la O de objetividad, la B de verificabilidad y la U de universalidad, ¿no? Bueno, volviendo al tema, esas son las características de un texto científico. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo didáctico que el texto guía nos dice, ¿no? Y aprovechemos eso. El traductor científico le han puesto como título, ¿ya? Vamos a leer dos versiones, ¿ya? Vamos a comparar de texto, ¿ya? Dos versiones de texto. La primera versión es versión poética literaria y la segunda versión es la versión científica. Vamos a ver qué contrastes hay, qué diferencias hay entre esas dos. Dice, en la versión poética literaria dice, el sol
besaba las hojas verdes mientras la planta bebía del suelo sediento. Es una versión literaria, poética, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería dentro de una versión científica? Es- ¿Cómo sería, cómo sería la expresión científica, digamos, a un texto científico? ¿Cómo lo traducimos? Eso que es algo literario, que suena a poesía, ¿verdad? Pues no es una poesía, ¿sí? Algún texto literario tal cual está escrito, ¿no? El sol besaba las hojas verdes mientras la planta bebía del suelo sediento. Ahora una versión científica, podemos decir, que es lo mismo, ¿no? Pero está escrito de manera técnica. La radiación solar incidió sobre el tejido fotosintético, mientras el sistema radicular absorbía agua del sustrato seco. ¿Qué opinan? Ambos, ambas versiones dicen lo mismo, solo que tienen diferente escritura, ¿verdad? O sea, está escrito con otras palabras, ¿no? Pero dicen lo mismo. La primera es una versión poética, que tal vez la entendemos mucho mejor porque como que está más en nuestro conocimiento previo, ¿no? Y la otra ya es una versión que utiliza palabras técnicas, ¿no? La radiación, ¿no? La radiación significa, la radiación solar son las luces del sol, ¿verdad? Incidió sobre el tejido fotosintético. El tejido fotosintético, pues son las hojas, ¿verdad? Mientras el sistema radicular absorbía agua de sustrato seco. Entonces, a través de las hojas ingresaba, ¿verdad? Pero también absorbía agua, ¿no? Del suelo. Bien, ¿se está entendiendo hasta aquí? Sí, Ah, muy bien, pasamos ya. Sigamos con la actividad. Recuerden que las actividades son de ustedes, ¿ya? Pero las estamos haciendo juntos, ¿ya? Pero siempre es bueno que ustedes me digan si se está entendiendo, no se está entendiendo. Eso me ayuda bastante a poder ir viendo cómo está su temperatura de aprendizaje, ¿ya? Ya, la actividad número 2 dice, reescribiendo la realidad, ¿no? Eso está en su texto allí. Instrucciones, dice, transforma estas frases coloquiales en frases con un tono más científico técnico. Inventa datos si es necesario, ¿ya? Así como vimos el tema el tema anterior o la presentación anterior, ¿verdad? En versión poética, la tenemos que convertir ahora en una versión científica, ¿ya? Estamos hablando de una frase bien coloquial, o sea, de algo que nosotros hablamos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer? A ver, ¿cómo harían, chicos, ustedes si me hagan participar? Dice, el ordenador se calentó muchísimo y se apagó. ¿Cómo sería? Esa es una versión coloquial. El ordenador se calentó muchísimo y se apagó. ¿Cómo transformamos esto en algo técnico? ¿Cómo podría ser? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya saben que hay, hay que participar, ¿verdad? ¿Cómo sería? María Alice, llegaría a ser como que el equipo informático presentó un sobrecalentamiento del procesador y provocó su apagado automático para evitar daño en los componentes internos, algo así. Bien, sí, sí, tal cual, tal cual, así. Así sería, se transformaría ya en una versión de una comunicación científica, ¿verdad? Porque estás utilizando palabras técnicas y se entiende también. El ordenador es el computador, ¿verdad? El sistema informático.
Exacto, bienísimo. Y bueno, ya aquí tenemos también la número 2, ¿no? En un lenguaje coloquial, ¿no? A la gente le gustó mucho el nuevo sabor del refresco. ¿Cómo sería? Los asistentes degustaron un nuevo sabor de refrigerante. Ay, no. Ok, está bien si eso, ¿no? Los participantes, o sea, cambiamos, ¿no? Gente como que es muy coloquial, ¿no? Podemos decir participante, podemos decir auditorio, ¿verdad? Al auditorio, ¿te gustó? Está bien, le gustó, pero le gustó mucho, ¿no? ¿Te gustó? ¿Qué más podemos colocarle ahí? Ahí sería como un estudio de mercado, ¿no? Ujú. Que hicieron y de acuerdo a esos resultados manifestaron que les gustó el nuevo sabor. Así llegaría a Exacto. ser, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que tendríamos que cambiarle con palabras técnicas, ¿no? Chun, 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 chun. Ir cambiándole palabras técnicas y seguro va a tener ya un sentido, un texto, ¿no? Un poco basado ya en las partes científicas, ¿verdad? Bien, vayamos avanzando, ¿ya? Clasificación de los tipos de textos científicos. Aquí podemos ir viendo. El texto guía está tal cual aquí, se lo puse igual para que vayan viéndolo. La clasificación de los tipos de textos científicos, ¿ya? Am, la A dice documentos primarios, que se refiere a la fuente original de donde yo he sacado un documento, una fuente primaria, ¿no? Documentos primarios son aquellos donde se presentan resultados nuevos por primera vez, ¿ya? Ya, ya, ya. Entonces son aquellos donde se presentan resultados nuevos por primera vez. A eso se llaman los documentos primarios, que serían de fuente original. ¿Qué sería entonces eso? Sería el artículo científico. El artículo científico que en inglés es paper, ¿ya? O en paper, ¿no? Paper. Entonces, esa es una fuente primaria o fuente original, ¿ya? El artículo científico, ¿no? Es lo que vamos a desglosar inclusive este formato de artículo científico. En el texto está, ¿ya? Paper. Realmente la comunidad. Me disculpan unos medio minutito, por favor. Ya. Mientras tanto, podemos ir viendo cada uno de los puntos. Por favor, cada uno va haciendo la lectura y voy a ir explicando, ¿ya? Medio minutito, por favor. Bien.
Ok, vayamos viendo entonces, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la clasificación de los tipos de textos científicos, ¿ya? Estamos hablando de lo que es la documentación primaria, o los documentos primarios, que es de fuente original. Estos serían los artículos científicos, como el paper, ¿verdad? Que significa lo mismo, artículo científico está escrito en inglés, ¿ya? Ahí dice, es el rey de la ciencia, ¿no? Describe una investigación original y completa. Luego está la tesis, disertación, ¿no? Trabajo extenso para obtener un grado académico, doctorado o maestría. Informes científicos, reportes de avance técnico o resultados preliminares para la institución, ¿no? Los informes científicos. Ponencias y pósteres, presentaciones orales o visuales en congresos, ¿ya? Entonces podemos ver aquí cuáles son los tipos de textos científicos. Podemos ver 1, 2, 3, 4 tipos de textos científicos de un nivel original, ¿no? Un documento primario, de primera fuente, de primera mano, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿ya? Aquí me interesa que ustedes sepan cuáles de documentos primarios, ¿ya? Y sepan cuáles son, ¿no? Artículos científicos, tesis, informes científicos, ponencias y pósteres, ¿ya? Lo vamos a ir viendo, pero sigamos con la clasificación, ya es necesario también que vayamos viendo. Otro sería documentos secundarios. Los documentos secundarios sería el resumen del saber, ¿ya? Analiza lo que ya se ha descubierto. Por ejemplo, un artículo de revisión, ¿no? El autor lee muchos papers sobre un tema y hace un resumen crítico del estado actual. Ya se refiere a los resúmenes, ¿ya? A algo ya que yo he utilizado esa fuente primaria, ¿verdad? Entonces hago un resumen. Y la C sería otros tipos, ¿ya? Como por ejemplo el ensayo científico, un ensayo es cortito, ¿no? Un texto argumentativo donde el autor define una postura personal basada en la ciencia. Y otros tipos también estarían las notas de investigación, que serían artículos cortos para descubrimientos puntuales y urgentes. Ya. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la clasificación de tipos de textos científicos, ¿verdad? A ver, estamos hablando de los textos de documentación primaria, ¿no? Como el artículo, la tesis, los informes científicos, las ponencias y los pósteres. Luego está documento secundario, que sería el artículo o la revisión, artículo de revisión, ¿verdad? Eso ya se considera un documento secundario. Y luego, ¿no? El texto guía nos dice que hay otros tipos también, como el ensayo científico y las notas de investigación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también estamos como que esto es algo más puro, pongámosle así. Ya esto es algo secundario y esto ya son otros textos científicos. Bien, lo vamos a ir analizando ya para que ustedes vayan entendiéndome también. Pero me gusta que le den un pantallazo a esto, ¿no? ¿Cuáles serán cómo estarán clasificados los textos científicos? Tengo que tener una idea. Aquí, acá hay un ejemplo que también nos dice, ¿no? El texto guía y nos habla sobre un ejemplo didáctico, la metáfora de la cocina, ¿no? Un artículo original, ¿no? Dice, un chef inventa una receta nueva y la publica paso a paso, ¿no? Ese es como que un ejemplo de un artículo original. Y la tesis, ¿no? Que se va a hablar sobre este mismo tema, ya se puede decir un estudiante de cocina
escribe un libro entero sobre el chocolate para graduarse, ¿no? Y una revisión, y un artículo de revisión sería: un crítico gastronómico prueba 50 pizzas diferentes y escribe un artículo sobre el estado actual de la pizza en la ciudad, ¿ya? Esos son ejemplos, ¿ya? Para poder comprender el artículo, ¿no? Original, que es tesis, ¿no? Y que es un artículo de revisión, ¿ya? Simplemente es para poder entender esto. Antes de seguir continuando, me gustaría que puedan un poquito, quisiera saber sus conocimientos previos acerca de lo que ustedes han hecho en en su vida académica hasta el momento, ¿no? Porque de aquí adelante me gustaría también hacerles ejemplo en base a lo que ustedes ya saben para ir profundizando el tema. ¿Qué documentos o qué textos científicos han escrito? Ya sea ya, tal vez no han hecho esto de fuente original, ¿verdad? O tal vez alguien sí, ¿verdad? Pero tal vez han hecho algo que hayan tenido tal vez algún texto que tenga palabras técnicas. ¿Qué trabajo han hecho? Recuerden. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda alguna actividad o alguna tarea que le hayan dado ahí en el colegio sobre qué tienen que hacer? Tuvieron que investigar, tuvieron que colocar algún dato así utilizando palabras técnicas, algún formato que ustedes hayan utilizado. El formato APA que ocupó todo el proyecto Ya, era un proyecto sobre instalaciones residenciales para poder obtener mi título medio de electricidad y ocupé bibliografía, de todos los formatos que ocupaba, todo lo que pedía el formato APA, lo ocupé y tenía que hablar con palabras técnicas de cómo se hace una instalación, qué método voy a ocupar, para qué tipo de residencia, cómo puedo sobrellevar mi empresa, porque era una empresa, cómo hacer que esto en el mercado sobreviva y cómo progresar. el documento que hizo era Era, era un proyecto ya, sobre una empresa que quería poner a futuro. qué lindo. Qué bonita experiencia. Muchas gracias por compartirla, ¿verdad? En el ejemplo que coloca, ahí ya utilizó ya un formato, era un proyecto, ¿no? Un proyecto que seguramente le han dado en formato, debe tener estos datos, debe tener una introducción, ¿verdad? Debe tener un marco teórico, ¿no? Una propuesta y luego la conclusión, ¿verdad? Entonces ya tuvo que basarse en una necesidad, ¿verdad? Y ella trabajaba va a trabajar, se imaginó, ¿no? Que necesitaba eso. ¿Cómo surgen estos textos científicos? Todas en su mayoría surgen a partir de una necesidad. Bueno, el caso del proyecto más aún, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, a partir de tu investigación, qué aporte vas a dar a la sociedad, ¿no? ¿Qué vas a dar a la sociedad a partir de tu investigación que tú has hecho? Ya sean en formato de proyecto, ¿verdad? Entonces, ya nos dan, pues, ¿no? En la institución que estamos estudiando, nos dan formato. Y un formato que la compañera habla es el APA, ¿verdad? Que es la forma de cómo hacer las citas bibliográficas en formato APA. Y ella indicaba también que utilice también fichas bibliográficas, ¿verdad? O bibliografía. O sea, ¿qué está diciendo con eso? Que para poder hacer su proyecto utilizó
esta fuente primaria, una tesis tal vez, ¿no? Y lo que ella escribió ya se convirtió en algo secundario, ¿ya? Un documento secundario. Y bueno, seguramente tenemos esa experiencia, ¿no? Tal vez algunos de ustedes tienen la experiencia de haber hecho una monografía, ¿sí? ¿Quiénes han hecho una monografía aquí en el grupo? ¿Se acuerdan cuáles eran las partes de la monografía? ¿O van a decir que nadie hizo monografía? ¿Se acuerdan cuando han hecho monografía? Eso yo creo que sí lo han hecho, Sí, ¿verdad? Lizzie. ¿Y te acuerdas qué parte tenía la monografía? El mío, por ejemplo, Lisen nos había dicho que llevemos lo que es primeramente la portada, Ujú. que luego venga un índice, su introducción, el desarrollo y la conclusión, pero que no nos olvidemos de investigar, digamos, que por parte, aunque ella fue del colegio, tenía como que mostrar como un muestreo ficticio, digamos, que a mí me tocó en ese tiempo acerca de los trastornos de alimenticios. Mm, interesante, ¿no? Interesante la monografía. Y cuando tú lo fuiste haciendo, ¿qué recursos utilizaste? Eh, ¿Cómo lo hiciste? Tuve que investigar, primero en Santo Google. Ahí tuve que investigar acerca de muestreo ficticio, ver acerca de los alimentos, qué cosa dañaba. Fue una investigación de ahí y luego tuve que, para que no se vea tan ficticio, averiguar por otros libros o sacar para lo que era hacer la bibliografía después. Ujú. Sí, justamente, ¿no? La monografía ya es un texto que utiliza palabras técnicas, ¿no? Ya nos está llevando ya a realizar ya una investigación, ¿no? Más profunda, ya es como que el caminito, digamos, ¿no? Así va a ir, digamos, ¿no? A mayor profundidad. Una tesis, por ejemplo, es más riguroso, ¿no? Eh, una tesis, ya sea para la licenciatura, para maestría o doctorado, tiene que tener un impacto social. Entonces, si la participante anterior hizo un proyecto, estaba vinculado a la sociedad, ¿verdad? Entonces, una tesis también tiene que responder a esta problemática, ¿ya? Y su estructura, ¿no? Metodológica, ¿no? Es más amplio, más pesadito, ¿sí? Sin embargo, algo tiene que ver también con la monografía, más que todo en la parte del marco teórico, ¿no? Porque la monografía se busca bastante información, ¿no? De libros para fundamentar, digamos, ¿no? Y la tesis también, ¿no? En la parte del marco teórico sí necesitamos analizar. Bien, bien chicos. Gracias a las dos participantes, ¿no? Para mí es importante que ustedes brinden siempre su experiencia y en base a eso también yo seguir avanzando, ¿ya? Bien, ya. El mismo texto guía que ustedes tienen, ya existe esto de clasificador de textos, ya los clasificador de texto. Y bueno, ¿no? El texto guía dice instrucciones, une con una flecha el tipo de documento con su definición correcta. Entonces, fíjense ustedes que aquí en la parte izquierda de este texto, porque es una actividad que hay que resolverlo, ¿no? Está la tesis y está su definición, ¿no? Hay varias definiciones, ¿ya? Tipo de texto, ahí está. Son textos científicos. Está la tesis, el artículo original, ya el artículo de revisión
y el póster. Entonces tenemos que como que colocar una flecha, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver, veamos el tema de la tesis, ¿ya? Y este va a ser eh, como una prueba de qué sabemos. Dice, inciso A, resumen crítico de muchas investigaciones previas sobre el tema. B, dice, presentación visual breve en un congreso. C, investigación inédita que aporta nuevo conocimiento. D, requisito académico extenso para obtener un título. Tesis, en qué inciso estuviera si unimos una flecha? D. D. D, requisito académico extenso para obtener un título. ¿Ya? Ahora veamos a ver artículo original. Sería resumen crítico de muchas investigaciones previas sobre el tema, presentación visual breve en el Congreso, un congreso. Investigación innata. Eh, C, investigación inédita que aporta nuevo conocimiento, paper. Sí, ¿verdad? C, artículo de revisión, resumen crítico de muchas investigaciones previas sobre un tema, presentación visual breve en un congreso. La A. La A. Estamos intuyendo, ¿verdad? Sí. A pesar de que no entendemos muy bien todo esto, porque yo sé qué es lo que le está pasando en su mente, pero sí hay la intuición, ¿no? Bien. Y lo último, el póster, ¿no? Que sería presentación visual breve en un congreso. ¿Ya? Ya, chicos, está bien. No está mal. Estamos queriendo entender. Bien. Para el día de, para el día de mañana también voy a tratar de volverles a explicar, no lo que he explicado hoy día, ¿verdad? Sino más bien, perdón, explicarles lo que hoy día expliqué, pero el tema 7, no voy a ir al tema 6, por un tema de tiempo ya. Y bueno, acá en teoría, ¿ya? El texto guía nos dice que el punto número 4 dice la estructura del artículo científico. Para poder escribir un artículo científico existen formatos, y aquí el formato es esta que está, que dice, no, INRIC, ¿ya? Que es un formato que utilizan para poder hacer cualquier artículo científico. En teoría dice, ¿no? Casi todos los artículos científicos siguen un esqueleto estándar para que cualquiera pueda encontrar la información rápido. Se llama formato ya INRIC, ¿no? Cuando yo les preguntaba qué formato tenía o cómo era, cómo lo hiciste, tu monografía, ¿verdad? Y alguien ahí me decía, bueno, yo tenía la introducción, luego hice, busqué fuentes de otra bibliografía, ¿no es cierto? Y luego tenía que hacer mi conclusión. Ese es el formato de un artículo, de un artículo de monografía, por ejemplo, pero un artículo científico, tal vez uno más profundo, porque lleva un mes, ¿ya? Este formato ya es de un artículo científico, lleva una introducción, métodos, resultados y discusión y conclusión. Una introducción que quiere decir qué se estudió y por qué, ¿no? Se refiere, la parte introductoria, ya sea una monografía o un artículo científico, uno, ¿qué hace con la introducción? Cuando la participante dijo, yo hice un proyecto, pero en la parte introductoria, o sea, ¿qué quiero decir? Vamos a imaginarnos un artículo científico. Mi carátula, ¿verdad? Posterior a mi carátula está el índice, ¿verdad? O la tabla de contenido. Posterior a la tabla de contenido está la introducción. Cuando te han enseñado a hacer una introducción, te han informado, ¿no? Te han dicho que es un resumen pequeño, introductorio a lo que dice tu investigación. O sea, el lector que va a leer esa monografía, o ese artículo científico, o esa tesis, o ese proyecto, tiene que
rápidamente imaginarse de qué se va a tratar tu información. Por eso que la introducción tiene que ser bien preciso y tiene que informar de lo que se va a tratar. En este caso, el problema fue cuando hacemos un artículo científico, hacemos una tesis, una tesina, un proyecto, ¿verdad? Ahí en mi hoja yo tengo que explicar de qué se va a tratar el documento, el problema, ¿verdad? Y obviamente no puedo retomar algunos otros estudios que se hizo, ¿no? Y el por qué. Luego están los métodos, cómo se hizo, qué método utilizó para poder realizar esa investigación. Entre paréntesis pusieron ahí la receta para que otro pueda repetirlo, ¿no? Porque recuerden que ese artículo científico se puede convertir en documento secundario cuando uno de este artículo científico que es primario lo hace por decir su tesis, su investigación, su monografía. Y ya sería, saco de una fuente primaria para lo que yo hice se convierte ya en algo secundario. Pero el método es cómo lo hizo, cómo, qué hice, qué hice, qué método utilicé. Un método puede ser la observación, la técnica de la observación, ¿verdad? Yo observé, yo miré es muy, muy coloquial, ¿no? Observé, ¿no? Observé. Otro puede ser método deductivo también, ¿no? Deducir, ¿no? Inductivo. Existen bastantes métodos, ¿ya? Para poder hacer. Y también dentro de los métodos están qué herramientas yo utilicé. Puede ser una entrevista, una encuesta, ¿cierto? Entrevista, encuesta, también hay ¿cómo se llama? Un grupo focal, por ejemplo. Un grupo focal como herramienta para ese método, para descubrir, ¿no? Entonces yo he utilizado métodos para poder llegar a un resultado. Los resultados que se encontró, ¿no? ¿Qué se encontró? Seguramente voy a tener un párrafo grande donde yo, perdón, resultados y coloque los datos gráficos de mi encuesta, de puede ser encuesta, de un cuestionario que yo haya colocado, de un grupo focal, ¿cierto? Coloco todos los datos, ya los gráficos, ¿no? Puede ser que de esa encuesta me haya salido un porcentaje, ¿no? Y yo lo voy colocando, ¿no? Y obviamente tiene que ser, esos datos tienen que ser bien objetivos, ¿no? No tiene que entrar la subjetividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he aplicado a esa población, digamos, ¿no? Y quiero que sea un material científico, ¿no? Comprobado, verificado, observado, que sirva para poder explicar esa problemática, ¿sí? Y también viene lo que es la discusión o conclusiones, ¿no? Si se acordarán, cuando hacíamos una monografía o una tesina, tal vez alguien, nos costaba hacer la conclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conclusión? Simplemente es la interpretación, ¿no? La, la interpretación. Es la conclusión, es la interpretación de todo lo que ha sido el estudio, ¿no? De todo este estudio que se realizó. Nota de esto, también incluyen títulos, resumen, actas y referencias bibliográficas, obviamente, ¿no? En un artículo científico, estos cuatro puntos son re importantes, ¿no? Tiene que llevar una introducción, el método, los resultados, la discusión, la conclusión. Obviamente no lleva el título, dice aquí el resumen, las referencias bibliográficas, ¿no? Eh, pero el formato es universal, este que le estoy explicando. En todos los países se utiliza este mismo formato. Está de manera muy resumida, podría decir, pero es así, ¿ya? Se está utilizando.
Para hacer un artículo científico utilizan todo. Bien. Bueno, acá nos va a tocar poder analizar en un ejemplo didáctico, ¿no? Resolviendo un crimen. Imagina un episodio de la serie de detectives, ¿no? Como introducción, ¿no? Han colocado, hay un cuerpo en la biblioteca, necesitamos saber quién fue, ¿no? El método que vamos a utilizar. Usamos huellas dactilares y análisis del ADN. El resultado, las huellas coinciden con el mayordomo al 99%. La discusión, eso indica que el mayordomo es el culpable, probablemente por venganza. No, es un ejemplo didáctico muy bonito que ha colocado el texto guía para poder vincular, ¿no? ¿Qué es una introducción? ¿Qué es un método? ¿Qué es un resultado? ¿Qué es una discusión? ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿no? Resolviendo un crimen. Dice, me imagina que eres un detective, ¿no? Y tu introducción, ¿qué sería? Dice, hay un cuerpo en la biblioteca, necesitamos saber quién es. Utilizamos un método, usamos lo que son las huellas dactilares, ¿no? La observación, ¿no? El análisis. El resultado, que son que las huellas coinciden con el mayordomo al 99%. Y la discusión indica que el mayordomo es culpable, probablemente por venganza. Bueno, este es un ejemplo muy básico para poder entender simplemente qué hacemos en la introducción, el método, el resultado, ¿verdad? Pero como les decía yo anteriormente, un artículo científico ya tiene estas características, ¿no? Tiene una característica que tiene que ser una investigación similar a la que ha hecho la compañera cuando hizo un proyecto, ¿verdad? ¿No? Y se asemeja, ¿no? Un poco a una monografía, pero es un poco más profundo. Bien, aquí una actividad bonita también es la anatomía de un paper, ¿ya? ¿Paper qué era? ¿Alguien se acuerda que era un paper? ¿Artículo científico? Sí, correcto. Y cuando hablamos de anatomía no nos referimos a la parte biológica. Bueno, han utilizado esto, ¿por qué? Porque es como el esqueleto, ¿ya? De una persona anatómicamente, la estructura de la columna, pues es la que sostiene a todo el cuerpo, ¿verdad? Sin esta estructura de la columna, pues nuestros órganos estuvieran sueltos, no tuvieran nuestra pierna esta movilidad. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El paper es un artículo científico y que tiene también esta columna, esta estructura, estas partes, ¿no? A ver, las instrucciones dice, lee los siguientes fragmentos y escribe a qué parte de la estructura, ¿no? IMRID pertenece, ¿no? A ver, vamos a hacer este ejercicio que está en el texto. ¿Me ayudan, ya? Dice, se encuestó a 500 personas usando un formulario Google Form. Formulario durante el mes de marzo del 2024. Ahora, el 80% de los encuestados prefiere el azul. El objetivo de este estudio es analizar la preferencia de colores en adolescentes. Y 4, estos datos sugieren que el color azul genera calma, coincidiendo con estudios previos de Smith de 2020. ¿Qué te está diciendo este ejercicio que te debes que colocar? Son 4 puntos, fíjense. Tengo que leer el fragmento y tengo que escribir en esa parte que está en raya, ¿ya? ¿A qué parte de la estructura IMRID pertenece? O sea, me estoy refiriendo a él, ¿verdad? Si es introducción, si es método, si es resultado o es discusión, ¿verdad? La número 1, ¿qué consideran que es? ¿Introducción? ¿Qué será? Método. Producción, método, resultado o discusión.
Método, Licen. ¿Perdón? Método. Se encuestó a 500 personas usando un formulario Google Forms durante el 2024. ¿Sería el método, verdad? Ok. Ya le dije que el método también tiene sus herramientas, por ejemplo, una encuesta, ¿no? Ya, la número 2, el 80% de los encuestados prefiere el color azul. ¿Qué será? Ya es una. El 80% de los encuestados prefiere el color azul. ¿Resultados? ¿Sí? ¿Verdad? Recuerden que hay 4 puntos principales, ¿no? En este formato de este artículo científico. Introducción, método, resultado y discusión. El objetivo de este estudio es analizar la preferencia de colores en adolescentes. ¿Qué sería eso? Está explicando al lector. El objetivo de este estudio es analizar la preferencia de colores en adolescentes. ¿Qué sería? Una introducción. Introducción. Ya, ya. Vayamos. Estos datos sugieren que el color azul, la 4, ¿no? Estos datos sugieren que el color azul genera calma, ¿cierto? Coincidiendo con estudios previos de Smith. Creo que me fui al otro lado. ¿Qué sería? Es lo que nos faltaba, La discusión. ¿sí? ¿Verdad? Bien. La número 5, importancia y ética, ¿ya? El valor de la verdad. En teoría, ¿qué es lo que nos dice el texto guía? La comunicación científica no sirve solo para acumular papeles, ¿no? Sirve para validar descubrimientos, para preservar el conocimiento, ¿ya? Para validar descubrimiento, si no se publica y se realiza, no es ciencia. Por eso es importante de que estos escritos, ya estos textos científicos sean difundidos y que sirvan para la sociedad, ¿ya? Preservar el conocimiento, dice. Lo que se escribe queda para la historia, ¿no? Va a quedar para la historia, ese conocimiento. Entonces, es un aporte grande que muchas personas realizan, ya haciendo investigaciones, desde lo simple a lo complejo, ¿verdad? Entonces, esas investigaciones complejas explican la realidad, ¿no? Dan aporte fundamental para el desarrollo de la sociedad. Ética. Es vital citar fuentes, no cometer plagio y ser honestos con los datos, ¿no? La importancia de la ética, entonces, aquí nos invita este texto a que tenemos que tomar esa conciencia de que no cometamos plagio, ¿no? Eh, Siempre cuando hacemos una cita bibliográfica nos recomienda poder colocar la bibliografía, ¿verdad? De dónde hemos sacado eso. Y posterior a eso, nuestra opinión técnica, ¿verdad? ¿De qué se refiere eso? Además, me decía un docente de la maestría de que mi investigación, por ejemplo, yo sigo estudiante, yo sigo de estudiante, ¿no? Y estoy haciendo mi tesis de maestría, ¿ya? Y me decía mi docente de que hay un formato que busca plagio. O sea, lo colocan en mi investigación, ¿ya? Y ahí se repinta automáticamente de amarillo, del color que uno prefiera, lo que ha sido plagio, que no fue mi aporte. Entonces ya hay inclusive, ¿no? Esta inteligencia artificial, si bien nos ayuda, pero también. Pero ¿quién maneja todo eso? Es uno mismo, ¿verdad? Y ahí tiene que ver mucho la ética, ¿no? ¿No? Porque al fin y al cabo, las personas, eh, los profesores, ¿no? En ese sentido,
Tienen también sus herramientas para poder ver si está plagiado o no está, o no tiene plagio, ¿verdad? Entonces, ah, para no ser pillado hay que ser consciente y terminar, ¿no?, nuestra investigación. Eso es lo que quiere decir ese punto, ¿no? Bueno, creo que es la última, ¿no? Y aquí está la actividad del mismo texto. Dice, ejemplo didáctico, imagina que inventas la cura para una enfermedad, pero la escribes en una servilleta y la guardas en tu bolsillo. Consecuencia, nadie se cura, la ciencia no avanza, ¿verdad? Ética, si copias la cura de otro y dices que es la tuya, pierdes toda la credibilidad y se convierte en plagio. Una actividad para poder realizar, ya que está en su texto igual, lo van a ir leyendo, dice. El dilema ético. Caso. Vamos a leer un caso. Un estudiante encuentra un párrafo perfecto en internet para su trabajo. Lo copia y pega tal cual sin poner comillas ni mencionar al autor, porque así queda mejor el icono entre comillas, ¿no? Queda mejor. Pregunta, ¿qué error cometió? ¿Cómo debería haberlo hecho correctamente según la comunicación científica? ¿Qué opinan de ese casito? ¿Qué error cometió en ese caso? Estamos en la actividad número 5, el dilema ético. Que no menciona al autor al momento de no haber puesto las comillas. Exacto, exacto. No puso pues al autor, ¿verdad? Y si pasa por ese sistema que tiene mi profesor, ¿verdad?, de maestría, va a salir pues todo amarillo, marcado en rojo. Copia, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda utilizar ese pedacito que me parece, esto explica mi tema, lo copio, le pongo entre comillas y hago mi cita bibliográfica utilizando tal vez el formato APA que alguien dijo acá en el grupo, qué bueno que lo conozca, ¿no? Y coloco ahí y digo, no, tal autor, como dice tal, ¿no? Y hago el formato APA, ¿no? Y ya ahí no estoy cometiendo el error de plagiar, ¿verdad? No estoy haciendo plagio. Estoy respetando y además estoy poniendo mi aporte también personal, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? De manera inconsciente, a veces el estudiante cuando no sabe hacer una cita bibliográfica o cuando no entiende algunos formatos, hace esto, ¿no? Copia, no, lo pone a veces entre comillas y luego como si fuese su investigación, busca otra parte del mismo libro y lo pone como si fuera su explicación. Y a veces no es así. Uno tiene que, por eso, estos artículos, textos científicos, tienen que ser, ¿no? Tiene que ser muy, muy riguroso, ¿verdad? Pero no le tengamos miedo, ¿ya? Porque todo esto ya tenemos formatos para poder hacer. Obviamente ahorita en la mente de muchos de ustedes todavía está complicado todo esto, hacer una tesis, ¿no? Un proyecto, ¿no? Pero ya tenemos que ir ya palpando, aunque sea por encima, conociendo qué es. Será un documento científico, es un documento, eh, la comunicación científica, claro, porque informa textualmente para dar conocimiento, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir, hasta aquí culmina su texto guía. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Quiero conversar con ustedes y quiero sus percepciones, ¿ya? Así sus percepciones bien sinceras como siempre me las dan y que me ayudan mucho. A ver, me voy a comunicar. Ahora sí, ¿me ven, verdad? Bien, estimados, ¿cómo, cómo, cómo han visto el tema?
se llamaba el título del tema número 7? El lenguaje de la ciencia. Muy bien, Kevin, ¿no? El lenguaje de la ciencia, ¿ya? Este tema lo he desmenuzado en la primera parte y ya hoy lo he ido lecturando y conforme a la lectura que hemos hecho y hemos ido comprendiendo y hemos hecho la parte práctica, ¿ya? De esta última parte que hemos hablado, ya mi pregunta antes de poder concluir ya es, ¿qué parte les ha llamado la atención primero? Pregunto, ¿qué parte les ha llamado la atención? La última, la fuente, bueno, la estructura de un artículo científico, el formato, que no lo había escuchado, pero ya había visto esos puntos, pero no sabía que se llamaba así. Muy bien, ya la estructura, ¿verdad? Todo tiene una estructura, ¿no? La monografía igual tiene su estructura, un artículo científico, la tesis también tiene su estructura, ¿no? Es como el esqueleto, ¿no? Para poder ir avanzando, ¿verdad? Gracias, Jessica. Ahora, ¿qué les gustaría tal vez poder, poder un poquito más analizar para el día de mañana y para el día miércoles? Así, díganme qué partecita les gustaría más ampliar. O con qué ejemplos tal vez les gustaría, ¿no? Sean sinceros, díganlo. Yo aquí estoy anotando todo lo que ustedes me explican porque en base a eso yo voy a ir también enriqueciéndolo, ¿no? Mi intención es poder colaborarles, ¿no? Ayudarlos, ¿no? Para eso estoy. Así que me ayuda Gustaría bastante. que hagamos prácticas, dicen, de cómo convertir una oración hacia un lenguaje formal. Gracias. Práctica sobre lo coloquial, ¿no? Coloquial a un lenguaje técnico, ¿ya? Bien, eso, más prácticas sobre el lenguaje coloquial a un lenguaje técnico, ¿ya? ¿Algo más? Le hice la clasificación de los tipos de texto. Clasificación. De los tipos de texto. Bien, ok. ¿Algo más? Bien, me quedo entonces con esto, ¿ya? El día de mañana hago esas aclaraciones, voy a buscar mayores ejemplos, ¿ya? Y vamos a desmenuzar un poquito la clasificación de tipo de texto, ¿no? Ejemplificando, ¿está bien? Eh, Les recomiendo que por favor vayan haciendo también nuevamente una lectura. A veces en la primera lectura uno no entiende bien. Ya cuando empieza a leer la segunda, ya, y además cuando haces el tema del práctico, uno va entendiendo más y más. Así que esa es mi sugerencia, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer las presentaciones para desmenuzar un poquito más esa parte, ¿sí? Bien, chicos, para mañana, mañana pues el día viernes, entonces voy a tratar también de avanzar, por si acaso, si es que me va a dar tiempo, yo creo, para avanzar dos organizadores gráficos más. Ustedes me han dado como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis organizadores gráficos, ¿ya? Y de esas seis, yo creo que unas dos me va a alcanzar. Pero si es que alguien más desea sobre ese tema de organizadores gráficos, por si acaso se los voy a leer ya. Ustedes me han pedido que ampliar un poquito del diagrama de Gantt, mapa de carácter, matriz FODA o DAFO, diagrama de flujo
cadena de secuencia, línea de tiempo. ¿Algún otro organizador gráfico más que deseen? ¿Algún otro tema más? Porque ya hemos acabado todo, pero tal vez algo más que yo pueda usar, apoyarle. Perdón. ¿De esos organizadores gráficos nos quedamos con eso nomás o hay algo más que ustedes deseen? Ok, nos quedamos entonces con eso, 6, ¿ya? Diagrama de GAN, mapa de carácter, matriz polar, diagrama de flujo, cadena de secuencia y línea de tiempo. Y hablamos también sobre la estructura del artículo científico, hablamos algo sobre, hacemos prácticas sobre el lenguaje coloquial, lenguaje técnico y clasificación de tipos de texto, ¿ya? Eso queda pendiente entonces. Bien, chicos, bien participantes. Espero que les haya servido mucho la orientación que han tenido conmigo, esperando también que sea un buen día para ustedes. Aprovechen a lo máximo ya la lectura que tienen en su guía, ya apliquen lo que son